Y tengo un mañanero con mucha actualidad. Un mañanero que vamos a hablar con la familia del oficial detenido en Hialeah, acusado de secuestrar a un supuesto homeless. Está con nosotros también su abogado. Y quiero que hablemos sobre el caso del señor Otaño. Así que le doy la bienvenida a Stephen Lovell, su abogado, al señor Rafael Otaño, su padre, y a la señora Juana Quiñones, la madre. Gracias. Bienvenidos. Bienvenido. Y lamento mucho que tengamos que conversar en esta situación, ¿no? Pero me gustaría que comencemos desde el principio. Si usted, que es la madre, nos puede hacer la historia desde el principio, de qué acusan a su hijo, quién es su hijo, ¿era policía o es policía de Hialeah? Sí, mi hijo hace 7 años que, bueno, era policía de Hialeah. A él lo están acusando ahora de secuestro, que nunca cometió un secuestro. Él estaba cumpliendo Él con su estaba trabajo. cumpliendo con su trabajo. Okay. Y entonces estaba trabajando cuando detiene a esta cuando persona. Dos supuestos policías vienen. Él fue el tercer policía que fue un backup, que llegó a la llamada. Él llegó de refuerzo. De refuerzo. Él nunca lo esposó, nunca lo tocó, ni nunca metió a ese señor en el carro. Es decir, que mi hijo nunca lo ha tocado. Y ahora mi hijo tiene este caso de secuestro, que cuando uno secuestra a una persona, uno toca, ¿no? Y es con un objetivo. Y es con un objetivo. Mi hijo nunca tuvo objetivo de secuestrar a esa persona, que supuestamente es un homeless, que desde el día 1 nos están mintiendo. ¿Cuántos años lleva su hijo en la policía? 7. Va a ser 7 años. ¿En esos 7 años su hijo ha tenido algún tipo de queja? Nada. ¿Lo han acusado de algo? ¿Lo han amonestado por algo? No. ¿Nunca ha tenido ningún proceso de esto de por hacer mal su trabajo? Mi hijo ha sido brillante en la policía. Inclusive en mi hijo, esta foto llevaba la bandera de policía porque mi hijo hizo lo de guardia de honor y siempre él era el de adelante. Miren la foto aquí. Le hacía los videos también a ellos. Es un oficial de academia. De academia, sí. También le hacía los videos para atraer la nueva generación para que fueran policías. Para que se convirtieran en policía. Cuando su hijo conversaba con ustedes en casa, ¿se sentía orgulloso de trabajar para la policía? Siempre. Siempre quiso ser policía. Desde niño. Desde niño. Confiaba en que la policía hacía lo correcto, ¿no? Y que los policías tenían un objetivo social importante. Sí, inclusive yo estaba como en una burbuja porque él me decía, mamá, la policía es una sola familia. Y hoy vengo aquí porque realmente estamos solos. Estamos con el abogado que nos apoya y con todas las personas que tú has visto que nos han apoyado. Porque a mí la policía nunca me ha apoyado con mi hijo. Ok, me gustaría que me cuente usted, señor Otaño, ¿cómo se entera usted de que su hijo está teniendo este problema? Yo me entero por la nuera mía que va a mi casa y me cuenta. Que su hijo había sido detenido. Sí, que había sido detenido y que había... Entonces yo fui y hablé con él. Él me dijo, papá, todo eso es un cuento, todo eso es mentira. Todo eso lo están inflando, como todo, como muchas cosas. Que los medios te dan cosas, como eso mismo, lo están poniendo a él como que es Abascal, el otro policía. Incluso cuando va a Abascal a declarar a la corte, va sin barba. ¿Usted me entiende? Todo está manipulado, todo está manejado, bien manejado. ¿Usted me entiende? Porque quieren hacerle daño. Detrás de eso debe existir algo. Hay algo que existe detrás de eso. Y usted no tiene idea qué puede hacer, ¿no? Sí, hay ideas que puede hacer. Sí. Ahí existen muchas cosas que pueden influir en eso. Envidia, Okay. por lo humilde y el buen trato
y la disciplina que tiene mi hijo. Mi hijo incluso estaba trabajando con un monitor puesto, ahora estando sancionado en la casa, estuvo trabajando en el downtown. Yo quisiera que usted viera a los jefes de mi hijo, las palabras que hablan del hijo mío, del comportamiento y cómo es su humildad y cómo es su forma, para que mi hijo esté pasando por esta situación. Y ahora, y disculpa, es que conocemos un jefe de mi hijo, porque ese señor en todas las marchas está con nosotros por solamente 2 meses que mi hijo lleva con ellos. Y me dice... Él se ha sumado a las Él manifestaciones se ha sumado, reclamando la libertad. él se ha sumado y me ha dicho, señora, ¿qué corazón tiene su hijo? Así me dice, y por eso hoy estoy aquí, porque yo sé que su hijo es inocente. Yo lo sé, porque acuérdese que el primer hogar que tuvo mi hijo fue mi vientre. Y por eso yo le digo, hoy aquí, que mi hijo es inocente. Si hubiera hecho algo, yo le digo, tienes que asumir. Pero mi hijo no lo hizo. Ok, déjame entender un poco la historia, abogado, y le agradezco por venir con los padres del acusado, porque es importante que la gente entienda. En la calle hay muchísimos policías que están trabajando bajo una presión importante. Su vida está en riesgo todos los días al enfrentarse a personas que no tienen ningún compromiso social. Hay policías que lo hacen mal, es cierto. Hay policías que extralimitan su poder, es cierto. Pero en este caso, usted como abogado, considera, ha podido evaluar las pruebas, ¿hay algún tipo de responsabilidad por parte de Otaño? Ni de Otano ni de ninguno de otro policía que respondió a esa llamada. Esto es una llamada 911. Ok. La señora del A un shopping center. A un shopping center, pero lo importante que otra cosa que la prensa no divulga en ningún momento es que este señor no podía estar en ese lugar. Cuando alguien viene a su casa, señor Otaola, usted tiene que invitarlo a su casa. Claro. Y si usted llama a la policía, que esa persona ya no está invitada a su casa, esa persona no puede ni arrimarse a su casa. El hecho de esa persona arrimarse a su casa es un delito en la Florida. Bueno, ese señor en noviembre 11 de 2022, por la número 20 vez, lo traspasa de esa plaza un oficial que se llama Armando Delgado. Ok, estamos hablando de una persona que, según lo que usted me cuenta, tiene orden de deportación. Es un hombre que tiene un récord criminal de venta y posesión de estupefacientes, de drogas químicas. Ha sido detenido en otras ocasiones, 42 veces, según me dice. Correcto. O sea, que ya la policía conoce a la persona. Correcto. Ya la policía ha tenido que arrestarlo en otros momentos. Correcto. Y los vecinos de ese shopping center son los que llaman a la policía, los propietarios de negocios. Correcto. Un shopping center donde también hay una escuela, hay un Correcto. daycare, hay un... Al frente, hay un shopping center al frente que hay una escuela. Ok. Pero los shopping centers están como, de una casa a la otra. Sí, sí, Sí. no es una avenida gigante, Correcto. es una calle... Correcto. Ok. Llaman al 911 desde el bakery porque hay una persona allí que molesta, que es un delincuente y que tiene ya un récord de molestar a las personas allí. Correcto. Con sus ventas de droga, Correcto. ¿verdad? Sí. Y sus borracheras y demás. Correcto. ¿Y qué sucede? Los muchachos van al bakery porque la señora del bakery, aparte que tenía la orden de traspaso de la plaza completa, la señora del bakery ha llamado varias veces. Entonces es una señora mayor, una cubana, una abuela, una cubana de pura cepa. Una señora que tiene más de 75 años, que tiene ese negocio más de 20 años, un bakery que emplea a personas recién llegadas de Cuba para darle una oportunidad en este país. Una persona súper decente. Este señor entra borracho, como siempre está, y admite que siempre está borracho, y causa un disturbio. Empieza a acusar a la señora, y esto está en video y audio, que ella envenena la comida delante de los clientes, que ella le roba las propinas a los trabajadores, y ella llama a la hija y le dice, mire, este señor no me deja en paz. Llama a la policía a la hija, 911. Responde, mandan a Orfila como el primer oficial. El primer oficial que llega al lugar. El segundo respaldo es Abascal y el tercer respaldo es Otano.
Llegan a la plaza, averiguan dónde está, de quién se trata, porque el señor José Ortega Gutiérrez le dicen el Chepa. Todo el mundo lo conoce como el Chepa por su apodo. Entonces, ¿dónde está el Chepa? ¿Dónde está el Chepa? Al lado del licor, tomándose una cerveza. El oficial viene, Orfila lo ve, tomándose la cerveza, le dice, bota la cerveza. Eso es una violación de la ordenanza del condado 21. Beber afuera, beber a 100 pies de un lugar que vende licor o cerveza. O sea, usted y yo no podemos ir a la gasolinera, y aunque seamos muy buenos amigos, comprar la cerveza y parar. Sentarnos ahí a beber. Correcto. Claro. Entonces, y esto es lo que hace ese señor. Entonces, el oficial le dice y lo arresta. Le pone las esposas, no hay ninguna agresión ni nada de eso, lo sienta en el carro de la policía. En algún transcurso, él decide, porque el hombre le suplica que lo suelte, que no lo vuelva a llevar a la cárcel. El muchacho, que tiene 22 años, decide soltarlo. Ese es Abascal. No, ese fue Orfila. Orfila. Orfila es el que lo pone en su carro, él solo, con Abascal, que es el que le pasa, lo registra para asegurar que no tenga armas ni nada. El muchacho comete el error de su vida por noble, porque ese muchacho es tan noble como el hijo de ellos, Otano, y lo suelta. Y al soltarlo, como él es un borracho, él siempre admitió en el juicio y admitió en la declaración que él en ese mismo mes había estado en 12 peleas, que a veces lo noquean y él a veces noquea, y el día anterior le habían caído golpes. Todas las empleadas de los Tres Conejitos decían que ya tenía la cara hinchada. Bueno, el punto es que el señor, entonces, ¿qué hace? Al soltarlo, le dan una golpiza. Hay una hora que se desaparece de video. Okay. De video que la policía misma obtuvo y tenía el control de obtenerlo. Entonces, no, los últimos que lo tuvieron fue Orfila. Y entonces dicen que Otano también estaba ahí, que el GPS, que esto, que el GPS. El GPS es la porquería más grande que existe. Yo lo traté de invalidar, la jueza lo permitió. El GPS del vehículo de Otano enseñaba que el carro que estuvo parado por 2 días se movía a 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas. O sea que estaba dañado. En toda la Sí, dirección. sí. Pero aparte de eso, la fiscalía y la policía de Hialeah, ¿qué oculta? Ocultan unos reportes que ellos tenían y nosotros exigimos que decía, y no nos entregaron hasta que comenzó el juicio. Y la jueza encontró que eso fue intencional de parte de la fiscalía y eso, pero después no nos dejó hablar de eso. Que había un sargento que había reportado que en el carro de Otano demostraba que él estaba en Miami Lake y él estaba al lado de él en Hialeah. Entonces, todo eso lo excluyeron. Y entonces, esto es una confabulación completa. Yo no sé, como para la fiscal Katy Fernández Rondo, que por 30 años dejó que los policías hicieran y deshicieran lo que quisieran, y ahora condena hasta el inocente para demostrar que ella es otro tipo de fiscal. Que ¿no? está trabajando Que más. está trabajando más. No, Con sí, tantas cosas que hay para hacer, ¿no? Porque hay Correcto. tanta delincuencia, hay tanto peligro, Correcto. hay tanta inseguridad, hay tanta gente con un total descontrol y sin embargo hay policías como los que yo he demandado y ustedes conocen y sin embargo no se toman medidas a la altura. Pero bueno, sigamos con el caso de Otano. Cuando lo acusan de haber formado parte de la golpiza que recibe el vendedor de drogas. Correcto. ¿No? Sí. Nos quedamos ahí. El Sí. señor fue liberado. Hay una hora en el que el señor desaparece el video y el señor aparece golpeado. Correcto. Y el señor dice, alega, Que fueron 3 que policías. fueron 3 policías. Un hombre que estaba bebido, un hombre que vende droga, un hombre que tiene un récord criminal y un hombre al que se le ha ordenado que no puede entrar a esos negocios, ni a ese shopping center, ni a nada. ¿Verdad? Correcto. Hasta ahí estamos bien. Correcto. ¿Por qué culpan a Otano? Si Otano no fue el que le pone las esposas, no es quien lo monta en la patrulla, ¿por qué culpar a Otano? Porque dicen que el GPS lo enseña cerca de donde lo dejó Orfila. Cerca. Okay. Claro, si confiamos que el GPS estaba en una audiencia, la jueza le dice a la fiscalía, ¿por qué yo no debo botar el GPS en la basura con todos los errores? Y así todo lo permitió que lo usaran para enjuiciar al muchacho. ¿Qué se supone en la cabeza de la fiscalía que ocurrió?
que cuando liberan al delincuente Correcto. en otra zona, no lo Correcto. liberan en el shopping center, Correcto. lo liberan en Sí, otra no. zona, el señor Otano estaba en esa zona. Correcto. ¿Y qué se supone que hizo el policía que liberó al delincuente? Llamó a Otano y le dijo, vamos a caerle a golpe. Correcto, y que Otano se bajó del carro, es una inferencia arriba de otra inferencia. No hay prueba, no hay video, no hay ADN, no hay nada. No hay que lo- récord de llamada. No, hay récord de llamadas, pero ellos se llaman todo el día, a todo tiempo. Se salió. Ellos quisieron implicar que las llamadas eran a través de eso, pero así no funciona la ley en este país, porque tú puedes llamar a cualquier persona. Tú me llamas a mí, Otaola, ahora, y nadie en el mundo puede testificar, excepto tú y yo, de qué fue la llamada. ¿Entiendes? El récord de la llamada de usted a mí existe. Una llamada de usted a mí en el teléfono. ¿Quién dice de qué fue la llamada esa? El único que puede De decir. lo que conversamos no se sabe. Correcto. Entonces, ellos implicaron todo eso, todo fue, pero el problema que tienen es que la ley dice que la evidencia circunstancial, aunque determine que una persona estuvo presente en la escena de un crimen, esta es la ley de la Florida, por 100 años, tienen que comprobar no solo la intención de cometer un delito, sino que participó. Y suponiendo que el GPS fuera lo mejor que existió en esta vida, que no tenía ni un error, lo único que pueden comprobar es que Otano estuvo cerca de la escena. Cerca de la escena. No pueden comprobar que se bajó del carro, no pueden comprobar que le pegó a ese hombre. Y es más, el hombre es el que dice que fue un rubio alto, que Otano no es, Que no es rubio. ni Orfila tampoco, y que fueron dos gorditos bajitos. También dice que lo tiraron contra la pared enseguida que lo arrestaron. No, y Eso que es eran mentira. tres. Sí, que eran tres. No se valoró en corte que una persona borracha, una persona bajo los efectos de sustancias y de alcohol puede mentir, puede delirar, puede haberse fajado con otras dos personas y de creer que eran policías. Otaola, esto es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. El Señor En la el Señor no solo dijo todas esas mentiras que dijo, el Señor mentía alante del jurado, le enseñaba el otro abogado, Michael Pizzi, le enseñaba, le decía, Señor, pero usted dijo eso, y dice, yo no lo dije. Le dice, y le ponía el video, le dijo, pero Señor, ese eres tú, y ese es usted en el video diciendo lo que está diciendo, y usted lo acaba de negar, pero lo está escuchando en el video, y dice, yo no lo dije, decía cosas así. Tenían que ordenarlo que contestara las preguntas. Decía, ya yo no voy a contestar más nada. Decía, tú no me vas a volver loco a mí haciéndome preguntas ni nada. Es una cosa absurda. Pero lo más absurdo de todo es cuando le enseñamos el video, dinos a nosotros donde usted está y que no se pueda identificar él mismo. Ni él mismo se Y que identificó a dos personas diferentes. Entonces, basado en eso, ¿qué jurado ¿Qué credibilidad puede tener una persona así? Aparte de que admitió en juicio por primera vez, que eso fue preparado, porque cuando tomamos la declaración le dijo al fiscal le dijo, no, a mí nada más que me han arrestado 3 veces, cuando en realidad lo han arrestado 42. En el juicio admitió que lo habían condenado de 9 felonías y de 3 crímenes de deshonestidad, pero porque no podíamos hablar de los 20 traspasos que tenía, de los 15 de arresto de alcohol, porque eso no lo permiten hablar de eso. Entonces, no tiene credibilidad ninguna. Le mentía al jurado a los 30 segundos, les mintió al jurado que él no tenía 2 casos abiertos de droga, inclusive uno de Otano. Cuando el incidente ocurrió, él no solo estaba traspasado, no solo estaba tomando, no solo estaba causando un disturbio en los 3 conejitos, él estaba con 2 casos pendientes de droga. Y lo peor es que no le revocaron. Él coge un caso de droga por posesión de metanfetamina con la intención de vender el octubre 12 y en noviembre 30 Otano lo arresta y no le revocan la fianza. Eso lo hacemos usted y yo y nos meten presos. Nos Claro. revocan la fianza por la segunda de la primera y nos pasamos un año en la cárcel peleando que nos suelten bajo condición de libertad. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Hay una intención de dañar a su hijo? Sí, En este por momento supuesto. se parece. En este momento sí. ¿Pero por qué? Yo ¿Por pensé- qué? Tratemos de encontrar la razón de por qué. ¿Tiene algún problema personal su hijo con el jefe de la policía? No, yo pienso que esto es fácil. ¿Le quitó la mujer No, a alguien? no. Eso he pensado No, yo. No. ¿Eh? Yo, Eso no. yo he llegado hasta a pensar Porque en es que eso. me No. parece que aquí hay como un No, tema yo de... le voy a decir, Mi yo le hijo- voy a decir lo que es, legalmente hablando. Ok. El señor contrató un abogado y le mandó una carta de
que va a meter una demanda que lo más absurdo es que puso por negligencia de los policías, no por un acto intencional. ¿Qué pasa? ¿Por qué la fiscalía, por qué ellos quisieron arrestar a Otano? Esto es fácil. Porque bajo la ley, si tú le metes una demanda a la policía, si ellos dicen, bueno, el policía lo condenaron, ya la ciudad no tiene que pagar un kilo a la persona. Y por eso ellos prefieren que su hijo se pudra en una cárcel que ellos tenerle que pagar un centavo. Porque ya eso sí fuera el colmo, tenerle que pagar al tipo que le han dejado vender droga, que hace eso, todo eso, y que le meta una demanda a la ciudad y ellos tengan que pagar. Entonces, detrás de esto, según su visión, está la ciudad protegiéndose de una demanda del delincuente. Correcto. Pero es que Otano puede demandar también a la ciudad. Absolutamente. Entonces, absolutamente. y aquí hay muchas más cosas que reclamar, Correcto. mucho más dinero que pagar, Correcto. mucho más peligro. Perdió trabajo, perdió su trabajo, Su reputación. Mi hijo preso. es padre de familia, mi hijo tiene un bebé de 2 años, esta es la segunda vez que mi hijo ya está preso. Eso a la familia, es un caos mi familia. Y para hoy en día. aclararle, está preso Sí. por el Tiene- mismo incidente. Por el mismo mismo caso. incidente, sí, Por el por el mismo mismo caso. incidente. Y entonces, a veces nos ven, es que tenemos que luchar por esto. Y es violento Porque yo su no, hijo, es violento. mi hijo, Es un pandemonio. Ustedes vieron en algún momento a su hijo comportarse de manera violenta. Ahí está, es hija de él. sí, Sí. sí, Es sí. la hija. No, el hermano. No, Ah, la hermana, la hermana. mi hermana. La mi hermana hija. del Sí, oficial. del oficial. ¿Es violento tu hermano? No. Mi hermano tiene 5 animales en la casa, de ardillas. Yo nunca he visto a mi hermano ni matar a un pescado. O sea que no tiene un récord, porque hay personas que tienen un pronto, una cosa, No. una agresividad. No es así el oficial Otano. Y en el juicio se No. comportó como un modelo. Es una increíble. Verle el contraste entre ese señor Y mi hijo. y el muchacho. Se veía cómo se crió el otro señor y cómo se crió eso. Cómo se crió. Me arrepiento que yo soy de Guanabacoa, que ese señor sea de Guanabacoa. Porque yo conozco mucha gente buena de Guanabacoa y ese señor no es de Guanabacoa, no es de las personas de Guanabacoa que nosotros admiramos. ¿Cuántos años le dan a su hijo de cárcel? No, todavía no han- Todavía no se sabe. No se ¿Cuánto sabe. está pidiendo la fiscalía? Todavía no han pedido nada, están haciendo una investigación que le dicen un pre-sentence investigation ante la sentencia, Ante como la él sentencia. como él nunca ha sido acusado. Él tiene un mínimo de 6 años, que la jueza puede ir menos, pero esto es un caso de cadena perpetua. O sea, a nadie le dan cadena perpetua, el primer cargo. Pero es una cosa tan absurda que no se merece ni 10 días, ni un día. Muchas gracias. No, pero además, si hay evidencias, dale al señor, Luis, al señor primero. Yo estoy bien seguro que la Corte de Apelación, Gracias. lo bueno de la Corte de Apelaciones en este país, que es lo que la gente dice, sí, pero aquí todavía, sí, hay mucha injusticia todavía. Acuérdese, el juez es una persona, mira, la jueza fue fiscal, de la misma fiscalía de Katy Fernández Rondon. Ella la puso, ya que ella se relija con fondo y con la de eso, pero la que la puso ahí primero fue la fiscal entonces, eso se entiende, pero en las Cortes de Apelaciones, como las personas tienen ese puesto, pues, no tienen que, o sea, usted ve en cuando No va- son nombradas por nadie. es lo que usted correcto, dice. ya cuando no tienen son ningún tipo de ascendi- compromiso. Correcto, y esa gente sí hacen justicia. Hay casos de asesinato que la policía cometió errores de procedimiento y saben que el tipo lo hizo, cometió el delito. En este caso es diferente. Este es el caso de insuficiencia de evidencia y aparte que al un policía tener causa para arrestar a la persona, nunca lo que le dicen causa probable, que quiere decir que tiene que tener un poquitico de conocimiento que esa persona ha cometido un delito, nunca pierde la autoridad. ¿Qué es lo que no puede hacer? De lo que usted habló antes. Un policía, aunque tenga la autoridad para arrestar a una persona que haya cometido cualquier delito, puede excederse la autoridad si le comete un crimen a esa persona, como pegarle, como asaltarlo, como violarlo, pero no pierde la autoridad Por arrestarlo. por arrestarlo y por confinarlo. Pero en este caso es peor, no solo que Orfila nunca perdió la autoridad por eso, porque bajo el Estatuto de la Florida, un policía tiene la discreción de arrestar a una persona y arrepentirse y soltarlo por un misdemeanor. Que eso, todo lo que hizo ese señor ese día fueron misdemeanor, no fueron
Fueron crímenes menores, no fueron... una felonía no tienen esa discreción. Si el señor hubiera cometido una felonía, ya tenía que ir preso. Claro. ¿Okay? Pero Orfila nunca perdió ni la discreción para soltarlo, ni aunque lo haya puesto con esposa en el carro, porque eso es una cosa tan absurda, porque si no, los policías no pueden hacer su trabajo. Claro. Jamás pueden arrestar a una persona. Y que los policías arrestan personas injustamente, sí, de vez en cuando, y a veces se exceden, pero existe un proceso para combatir contra ese arresto falso. Pero encausar a un policía por secuestro, eso es la cosa más absurda que he visto en mi vida. Y como le dije, yo sé mucho de los precedentes, porque este país es todo de precedentes. Nunca he visto un caso, excepto uno. Y en ese caso, el juez... Pero ¿cómo es acusado de secuestro un policía que no arrestó, no puso las esposas y no montó en la patrulla a nadie? Porque ellos dicen que fue su cómplice. Esa es la teoría de ellos, el cómplice. Pero él ni le dijo que lo arrestara, ni le dijo que lo metiera en su carro. Ya todo eso había sucedido antes que él llegara al lugar. Él se ve los últimos 2 minutos del video, no los primeros 3 o 4, donde ya lo habían esposado, ya lo habían arrestado. Entonces, es cómplice por ser, ¿qué? Por llegar... Por responder a una llamada, correcto. ¿no? Porque él no llegó ahí también No. porque quiso. Sí, lo llaman como refuerzo. Como Correcto. refuerzo. Pero es que, Y disculpe su un trabajo momentito. es responder a las llamadas que le Correcto. hacen. Es que vaya, usted no sabe esto, Ale. ¿Dónde es que, yo quisiera que alguien me explique, dónde es que empieza ese secuestro? Porque si son 2 policías y él es el tercero, él no lo toca, él no le pone las esposas, él no lo monta al carro, ¿usted me entiende? ¿Por qué el otro policía no fue a la corte y no está preso? El otro, el que sí le El puso que la sí, esposa, Abascal. se llama Jeffrey que Abascal. fue el primero que estuvo en el lugar del... No, ok, llega Orfila, llega él y los dos van hacia él. Ajá. Orfila es el que le pone las esposas, pero él lo asiste. Es más, él lo ayuda a O caminar sea, al él es hombre. más cómplice si esto fuera un Así secuestro. mismo es. Él es más cómplice Así que mismo es. Yo soy una persona Así honesta, mismo es. Otaola. Yo no le voy a decir que él es culpable de secuestro, porque él tampoco es No, culpable. es un arresto regular. Esto es un arresto regular. Orfila lo suelta y dice, no fueron, mira, aquí hubieron muchas cosas. No fueron a buscar el video de la FPL, que está en el borde del sector 6, y dicen, ¿sabe cuál es el cuento que dicen? No, es que no estaba funcionando. Usted piensa que la FPL, que tiene una planta La cámara no va a funcionar. Sí, así mismo. Para que pueda entrar un muchacho o tocar y electrocutarse, o venga alguien a hacerle un sabotaje a eso, que le cause problemas con la electricidad, claro. a miles de personas. Porque yo me imagino que si esa planta está en el borde de Acuabela, que es una comunidad que está ahí cerca, donde enseñan al Señor hablando y que admite que estaba borracho, que lo tiraron contra la pared y todo eso, yo me imagino que esa planta tiene que suministrar la electricidad para esa comunidad, porque está ahí mismo. Pero bueno, la cámara esa no funcionaba. La otra cámara, no, que la comunidad no tenía una cámara aquí, que esto, que lo otro. Entonces ellos escogen qué cámara, y la que exonera, que hubiera demostrado que no fue él, no, esa no la pudimos Esa conseguir. no, la que podría demostrar todo lo contrario no funciona. No, correcto. O sea que es muy coincidente. Correcto. ¿no? Es muy específico para conseguir un culpable. Y la realidad, le voy a decir, ese señor es un delincuente, ese señor es todo, pero es el menos culpable de todo. Y le digo por qué. Porque a todo momento ese señor... El arrestado, dice es usted. el arrestado. Ok. La policía de Hialeah, la administración, el jefe, el alcalde son más culpables, le digo por qué. Porque ese señor en ningún momento quería acusar a nadie. Inclusive el gordito, el rubio, los 2 gorditos rubios, y lo forzaban, y lo forzaban, y lo Lo forzaban. llevaron a hacer la Correcto, acusación. correcto. Entonces, ahí ya cuando una persona lo tienen que coercionar, ¿cómo digo? Coaccionado. Coaccionado. Coaccionar, Presionado. presionar para que Presionado. haga una cosa, ya entonces también eso pierde la credibilidad. Pero ¿por qué es lo que me llama la atención? Un oficial responsable, padre, cuidado con el micrófono y lo que hablan, por favor. Un oficial responsable, padre de familia, una persona honesta, una persona educada, una Educado. persona que siente amor por su Por profesión, desde que le niño. gusta salvar a la gente, que le gusta hacer su trabajo bien.
¿por qué convertirlo en un chivo expiatorio? ¿Por qué Otaño? Yo tengo dos teorías. Una era para... Otano, ¿no? Otano o Otaño. Es Otaño, pero aquí se dice pero Otaño, sí. no Añez. Ya, ok. Yo pienso esto. Yo tengo dos teorías. Una para limitarse lo de que no le pueda meter una La demanda a la demanda. ciudad. Pero la Pero otra... es que esa teoría es totalmente... o sea, si ustedes logran en apelación demostrar todo este desastre del funcionamiento de la Fiscalía y de la Policía, ustedes tienen una demanda mucho más... Y esa sí no mucha tiene... más peligrosa para la ciudad. Y eso sí no tiene... eso es una. La otra es que desde que Bobo y su jefe de policía, Fuente, llegaron a la ciudad, ellos quieren proyectar una imagen que ellos no son como la administración previa. Anterior. Carlos Hernández, Ajá. el Carlos alcalde, Hernández. y ya sabemos quién era el jefe de la policía, Sergio Velázquez, que hizo de todo y no le pasó nada. Lo acusaban de eso, tuvo un divorcio y la abogada que estaba representando a su ex esposa le aparecían ratas muertas abajo del carro. Amigos lo condenaron de fraude en la Corte Federal y fue vestido de jefe de policía para servir de... Pero lo peor es que el otro cliente que yo represento en ese caso, que esto es un tema para otro día, investigó que él le dio sin aprobación a la ciudad un contrato a un primo de él para los license plate readers de la ciudad de más de 800,000 pesos. ¿Quién le dio el contrato? Sergio Velázquez. El jefe de la policía. El jefe de la policía. No siguieron los protocolos, las No ordenanzas. hubo una licitación No, requerida. y eso lo reportó, se me escapa el nombre ahora, pero es una reportera de Univisión. Ella lo reportó basado en la otra persona involucrada en este delito, que es un tema para otro día, porque ese sí tiene... influirá, digo yo, pregunto, que su hijo es blanco y la persona que está haciendo, o el delincuente es una persona afrocubana? Eso también puede Eso ser. puede ser. Estamos en un momento en el que el color de la piel es determinante en todo. Hemos retrocedido en el tiempo varios siglos. Así Entonces ahora el color de la piel de la gente puede determinar frente a un jurado cualquier cosa. Sí. No, y es alarmante. Y habían dos jurados que eran Habían dos afroamericanos. jurados que Y eso fue uno de los temas que nosotros estábamos pensando, porque la comunidad afroamericana, la relación que ellos tienen con la policía, Sí, como ellos es percatan al policía, problemática. es problemática. No se sabe qué vino primero, si la policía siempre actuó así, o porque se sabe que en esa comunidad el crimen es mucho más alto, desproporcionadamente más alto. Entonces, eso es un problema. Este muchacho, yo tengo amigos que son defensores públicos. Los defensores públicos son la gente más liberales que existe en el mundo. Y me decían, de mirarle la cara a ese muchacho, Te das no cuenta que es del es- tipo de, no son del tipo de policía que hemos estado acostumbrados. Que hay policía, yo fui policía por 10 años y yo me fui de la policía porque yo no soportaba que los policías, como solamente la manera, La prepotencia. la prepotencia, yo odiaba Así la mismo. prepotencia porque a mí Así me mismo. criaron diferente. Yo era una persona humilde, una persona que No es su hijo un policía así. No, señor. nunca. Lo contrario. Hay que Y conocerlo. Y hay tantos policías que son así, que le machacan la cabeza a cualquiera y todo eso, y siguen operando como si nada. Es más, el caso que nosotros de eso, era un señor que se llamaba Germán Bosque, el oficial que más quejas tenía en la vida. Germán Bosque era sargento la única otra persona que fue cargado con un crimen similar al secuestro, que le dicen encarcelamiento falso, pero tiene los mismos elementos, lo que es un crimen hasta menos severo que el secuestro. El señor se entera que le hacen una queja de asuntos internos y se entera de eso. Él no había hecho nada porque era una cosa doméstica. Él ya sabía lo de lo doméstico y le dice al tipo, pero ahora te voy a joder, hijo de puta, me hiciste Una denuncia. una denuncia y por eso te voy a eso. Lo arrestan. El jefe le dice, tienes que soltarlo después que lo tuvo esposado, en un cuarto aislado y todo eso. Le dicen, la corte determinó que como él tenía razón para arrestarlo, porque él había tratado de arrollar a la mujer,
que no importa cuál es su motivación, aunque su motivación fuera malvada o maliciosa y no fue el propósito de arrestar a ese señor, esposarlo y todo eso. Y la Corte de Apelación afirmó, y tengo que darle, para mí es el mejor juez en Miami, que se llama Miguel de la O, es cubano, es un orgullo cubano, él fue el que determinó eso. Y la Corte de Apelación lo afirmó. La Corte de Apelación que yo pienso que va a firmar basado en esto, porque en ese caso se estableció que la motivación del oficial, y aunque sea un oficial malo, de los que hemos estado hablando, lo que no es Otano, no importa. Si tienes razón para arrestar está bien el arresto. Tienes la autoridad legal. Entonces, ¿qué pasa? En este caso no hay motivación ninguna. ¿Qué motivación tenían esos muchachos? A ellos lo llamaron. Eso no fue una cosa que... Ese hombre no hizo una queja. Es más, 17 días antes, Otano lo había arrestado. No hubo ningún problema. Y no había ningún mal proceder, ni Nada, absolutamente nada. Entonces, aquí hay un gato encerrado. Pero ¿tenía su hijo algún problema dentro de la policía con un jefe? Nunca. ¿Le comentó en algún momento No. si había tenido algún tipo de desavenencia, algún tipo de No. queja, algún tipo de algo? No, nada. Orgulloso siempre de ser policía. Y ese muchacho... Siempre, desde pequeño, nosotros cariñosamente le decimos Enriquito, porque él se llama igual que su papá. Y siempre me dijo, mamá, yo quiero ser policía. Yo le dije, bueno, estás en el país de las oportunidades, haz lo que tú quieras. Le pagamos la carrera, hizo bien todos sus estudios. Es un y muchacho que hay que extraerle las empezó- palabras. Ese muchacho... Empezó allí en la... Incluso Carlos en Hialeah. Hernández. Carlos Hernández, él desaprobó una prueba y él lo conoció. Carlos Hernández lo conoció él. Y dijo, dile que entre y que después haga la prueba. Lo puso y lo ponía a estudiar, y Enriquito ya como que iba a ser ya ¿Y de tiene la relaciones policía. con Carlos Hernández? su No, hijo? no. No. Pero estamos agradecidos porque le dio una oportunidad más a mi hijo, sí. que era lo que él quería. ¿Entiendes? ¿Y no sería dentro de la policía, pregunto yo, buscando razones, Sí. buscando razones de por qué un policía bueno, una persona tranquila, una persona nada prepotente, una persona educada, es considerado el culpable de todo esto? Inclusive, Buscando yo esa justificación, le pregunto, ¿lo verían dentro de la policía y al actual jefe de policía como un oficial que responde quizás a la administración anterior? Yo no entiendo cuál es el propósito, estamos todavía investigando eso, pero lo que sí sabemos es que es un buen muchacho, nunca tuvo ningún problema. Es más, la ciudad, él voluntariaba su tiempo para usar el dron para capturar fotos de la imagen, de los carros de la policía, para reclutar a gente. Porque aunque Esteban Bobo le diga a la gente, mira toda la gente que hemos le hemos ofrecido trabajo y todos que quieren trabajar aquí, lo que no dice él, todos los que se van. ¿Y ustedes han hablado con Bobo? ¿Han pedido a Bobo una audiencia? No. ¿Le han explicado el mal funcionamiento de este caso? ¿No lo han hecho? No, porque mira, ya él es que ellos no se nos han acercado a nosotros como padre de familia. Nadie ha ido a la casa de mi hijo porque mi hijo tiene su casa. Mi hijo ha sido una persona centrada. Mi hijo empezó en la policía, guardó su dinerito y mi hijo tiene ya su casa. Con 25 años, mi hijo tiene su casa. ¿Entiendes? No, está perfecto, pero lo que me extraña es que si ustedes consideran que hay una responsabilidad en el alcalde Bobo, ¿por qué no ir allí y decirle, a ver, mire, aquí hay un mal funcionamiento, ustedes están haciendo las cosas mal, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la razón de ¿Cómo esto? yo le voy a decir a Bobo, que vive en el sector 4 y fuerza que la policía, inclusive el hijo de ella, hasta que lo arrestaron, fuera a su casa a proteger a su casa y dejara que ese señor hiciera cualquier cosa? O sea, el delincuente vende droga y funciona alrededor de la casa de Bobo. En el mismo sector de Bobo. Ok. Porque él no vive ahí, esa es la 60. Y yo no voy a decir la dirección No. del señor porque Pero es cercana a esa es zona. cercana y es parte del mismo sector. Ok. O sea, los policías, inclusive Otano y Orfila, tenían que ir una vez al turno, Un watch order dirigido a eso. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a Bobo que su jefe de policía
que se va de vacaciones con él a Italia. ¿Cómo yo le voy a decir que como está corriendo el departamento? No me va a escuchar, no le va a interesar. Lo que menos le interesa a Bobo es la opinión mía y la opinión de esa señora y la opinión de ese señor. ¿Ok? Él ya hizo, el daño ya lo hizo él. El daño se lo está haciendo dejando a ese señor que continúe vendiendo drogas en la comunidad al frente de un daycare. Sí, pero lo que pasa es que no es Bobo el que permite eso, es el jefe de policía. Sí, pero el jefe de policía lo puso Bobo ahí. Él fue el que lo escogió entre muchos candidatos, mucho más supercalificados. ¿Qué pasa? Hialeah siempre va a ser Hialeah. El jefe de la policía tiene a su cuñado trabajando de alto rango. Nepotismo. Nepotismo. Entonces, eso es toda una gran familia. Entonces, entre esa familia nadie se va a poder intervenir. Ni la única manera de intervenir en esa familia no es el diálogo, es la acción legal. Más nada. Todo lo demás, usted me está hablando a mí, Otaola, como si esa persona, las personas que están confabuladas, tuvieran sentimientos, raciocinio. Sí, no, yo entiendo, pero lo que pasa es que para poder determinar que hay una confabulación y que determinadas personas forman parte de ella, usted debe tener la seguridad de que ya yo fui a hablar con esa persona y esa persona no me atendió, o esa persona me dijo, no, el policía lo está haciendo bien, o su hijo está preso debidamente. Ahí usted puede decir, coño, Bobo de verdad no está tomando carta en el asunto. Yo tengo evidencia que en enero, antes de arrestar al hijo de ella y arrestar al otro muchacho, Bobo se reunió con el jefe de la policía, con el hermano del jefe de la policía y con la detective. Y él mandó la orden a que hicieran el arresto. Él estaba al tanto. Eso pasó en enero. Tengo las pruebas, tengo los testigos. Referente a este caso. A este caso. ¿Entiendes? Entonces, hay que decir, entonces Bobo es como la avestruz, mete la cabeza abajo de la arena y no sabe que ese señor lo han traspasado en su propia ciudad, cerca de su casa, 20 veces. Pero es que también, es que si Bobo tiene un delincuente con 42 arrestos que vende droga en su propio sector, a Bobo le conviene que ese hombre no esté allí, a no ser que ese tipo esté allí informando para el departamento de policía o para el FBI, o sea, un encubierto. Eso yo podría entender que tú dices, coño, el tipo está en una investigación importante, están a punto de encontrar una red de tráfico y me están jodiendo a la gente. Puede ser, pero eso no lleva a tu hijo a la cárcel. No, pero es que ellos ¿Me no entiendes? Pero el hijo de ella lo había arrestado hace 17 días antes del incidente. ¿Y sabes cuánto tiempo le dieron por su segunda venta de droga en menos de un mes en la misma plaza? 8 días de cárcel completo. Estaba enfrentando más de 30 años. Entonces, lo que tú dices, Otaola, tiene mucho sentido. O es un informante de la policía, trabaja por la policía. Lo que sé es que él le dice a todo el mundo y le pueden preguntar. Que la policía lo protege. Que la policía lo protege. Sí, entonces, ¿a quién le voy a echar? Mira, esto es fácil. Cuando un equipo pierde, aunque fueron los jugadores que jugaron mal, ¿a quién votan? Al coach, claro. Al entrenador. Entonces, ¿a quién yo voy yo no puedo aguantar responsable al otro muchachito que tiene 25 años? Yo no le estoy quitando la responsabilidad a nadie. Yo quiero valorarlo todo para poder ver si encontramos aquí una solución, ¿no? Yo le voy a decir una cosa, yo me voy a comunicar con Bobo. Yo voy a hacerlo. Yo voy a hablar con Bobo porque yo puedo llamarlo y puedo preguntar qué está pasando aquí, que han metido preso a una persona que tiene un récord perfecto y han dejado en la calle a un delincuente. Le puede preguntar a Enrique Santos quién es mi hijo. Pregúntele a Enrique Santos, no a nosotros. Él hacía los videos con mi hijo. Enrique hacía los videos. Sí, él le hacía los videos a Enrique Santos. Tú sabes, y todo eso. Sale hasta en foto con Enrique Santos, con el jefe de la policía. Hay algo ahí que no se sabe. Que no se sabe. En algún momento se filtró a la prensa alguna información en contra del departamento de policía que pudieran culpar a su hijo. No, lo que yo le pero no por el hijo de ella, por el investigador privado
que está acusado, que yo también lo estoy representando en este caso. Y hubo una filtración de información de la policía. Sí, y quiere que le diga la verdad, a ese lo arrestaron primero. Y le dieron el título de A, el acusado A. El acusado A, y lo que pasa, quiere que le diga la verdad, eso es un tema bien grande, porque ese fue un muchacho que tenía una tienda y él se convirtió en activista y todo eso en Miami Garden, y descartó contra Miami Garden la corrupción que había en ese departamento. Ahí perdió el jefe de la policía su trabajo, el segundo jefe, perdieron todo el mundo, y metimos una demanda en la Corte Federal que se le pagó a 12 personas de la raza negra que estaban siendo abusados. Él mandó videos y todo eso. En Hialeah él tenía muchos videos de corrupción y él había sido muy vocal. Entonces, ¿qué pasa? Al él intervenir en el caso, a él lo arrestan, dice por sobornar al testigo, que es una cosa tan absurda, porque dicen que le dio un dinero y el dinero se desapareció. El señor dice que la policía le dijo, quédate con el dinero. Entonces, ahí el dinero, un soborno, el dinero se desapareció. Y la policía dice, quédate con el dinero. No lo tuvieron, no lo pusieron. Entonces, ¿qué pasa? Después que hubo toda esa filtración y todo eso, que ese señor le alegaba cosas a Bobo y al jefe de la policía, arrestan al muchacho. Puede ser eso también. Hay mil cosas aquí. Lo que no se sabe es qué es lo que va a decir Bobo, porque no puede negar los videos. Hay 1000 videos, el tipo sigue vendiendo droga, la gente está ya harta en la plaza, la señora dice que ha llamado 1000 veces a la policía y que no le hacen caso. Siguen que ese señor haga lo que dé la gana, sigue tomando, toma con un grillete, sigue tomando con un grillete, que es una violación, y ni le reportan. Pero es que eso es lo que me llama poderosamente la atención. Él está con su grillete tomando y vendiendo droga. ¿Cómo y es que se vendiendo permite droga todo eso mientras mi un hijo hombre de bien, está padre de en la familia, cárcel? está en la cárcel? Es que esto no tiene sentido por ningún lado. Porque la prensa no oculta todo eso. Oculta todo. Lo único que ponen es, el hombre le cayeron a golpe. Ya sabemos que el jurado dijo que Otano no le cayó a golpe. Entonces, hay que condenarlo de secuestro. Sí, pero la prensa puede decir lo que le dé la gana. La prensa no es la justicia. No es la justicia. Pero el jurado y la corte y los fiscales deben valorar las pruebas. No lo que diga la prensa. El juicio de mi hijo, yo le estaba preguntando a él porque yo nunca he estado en un juicio. Es por primera vez que me he visto. Y yo le estaba preguntando que si él había ido a un juicio peor que el de mi hijo. Yo no, porque yo no sé de fiscalía, No tiene yo ningún no tipo tengo de ni antecedentes. La risa. Y él me dice a mí que él nunca había estado en un juicio como el de mi hijo. En primer lugar, el supuesto homeless, yo pensé en un momento que era como el director del juicio. Él hablaba, él acusaba, inclusive le dijo hasta asesino a mi hijo. Varias veces le dije. Varias veces. Le dije, Y no lo mandaron a callar, no lo la jueza, retiraron. si no le decíamos nosotros a la jueza, ella no decía Eso nada. es imperdonable, me parece a mí. Otra cosa. Frente al jurado. Frente al jurado. Sí. Otra cosa. Toda la evidencia de mi hijo, de lo bueno que fue mi hijo, del padre de familia que fue mi hijo, dejaron Nada, mostrar. no lo nada, dejaban. nada. Y la evidencia mala del Todo sí. homeless, No, tampoco la dejaron. tampoco. Inclusive ellos fueron un poquito y a veces se le iba algo y el jurado podía decir. Sí. Estuvieron O deliberando. sea, no permitió la jueza que se dijera que el homeless era un delincuente con antecedentes. Bueno, eso sí lo tuvieron que admitir, porque el problema es que eso sí se tiene que admitir, porque sabe que si dice que, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que ha sido condenada, usted ha sido condenada, lo único que le puede preguntarle, ¿usted ha sido condenado cuántas veces? Si la persona dice 3 veces y fueron 15, entonces puede decir, entonces no fuiste condenado por violación. Por esto. Por eso que la fiscalía lo preparó, porque ese tipo decía en todo momento que nada más que lo habían arrestado 3 veces en su vida. En el juicio dijo exactamente cuántas felonías Ahí tenía. lo dijo todo Ahí lo para dijo. que no pudieran Ajá. sacarle, Correcto. no lo pudieran desmentir El y dejar como el un señor mentiroso. el señor no solo por la droga, el señor ha estado preso por intento de asesinato Cambio en la de prisión nombre. estatal, por falsificar su nombre, nombre. por dejar la escena de un accidente causando lesiones graves. Le han revocado la licencia por eso, no tiene licencia por vida.
por falsificar cheques, escribir cheques falsos. Entonces dice que no puede trabajar, le dice el jurado que no puede trabajar porque los papeles se le perdieron. No, tiene una orden de deportación y no trabaja porque vende droga. ¿Para qué va a trabajar si vende droga todo el día? Y una persona homeless, ¿cómo puede comprarse cerveza? Las muchachas, todo el mundo testificó que se toma 15 a 20 cervezas. Él testificó que se tomaba 2 botellas de vodka al día. Entonces, ¿qué homeless puede hacer todo eso? Una persona que se toma y 2 que no pide botellas de dinero. vodka. Y teléfono. No. Una persona que se toma 2 Y botellas de violento. vodka al día es un alcohólico. Y violento, porque lo admitía. Yo me fajo, cuando yo me tomo, me gusta fajarme. A veces me noquean Sí. y a veces yo Él le admitió a Pizzi, al otro abogado del niño, que él en diciembre se había fajado 12 veces. 6 había ganado y 6 había perdido porque él era boxeador en Cuba. Pero como mi hijo tiene más vergüenza, yo creo que yo no sé, que toda esa, que todo el mundo, usted sabe lo que hizo mi hijo cuando escuchó eso, hizo así y bajó la cabeza como diciendo, yo tengo que estar aquí para oír eso, pero aparte de eso, el jurado tuvo 8 horas deliberando a mi hijo. Riéndose adentro. Al final, eso eran risas y más risas. Yo no podía carcajada. creer. Mi esposo salió porque yo le dije, ay, Rafaelito, ¿qué es lo que está pasando? Y Rafaelito sale y habla con los abogados porque era risa. Yo no puedo pensar que si yo soy un Una jurado cosa tan seria. y yo estoy condenando a una persona, ¿tú me entiendes? A que el resto de su vida esté en la cárcel, se puedan estar riendo y que nadie de esa corte fue allí y le dijo, oiga, señores, vamos a callarnos, porque nosotros este gesto no lo podíamos hacer en la corte. Bueno, Porque hasta el que estaba allí, que está para el orden y eso, nosotros hacíamos cualquier movimiento de hablar y nos mandaba a callar. Y la detective era muerte de la risa. Cuando le estaban haciendo la pregunta, estaba en un circo, era como un circo, estaba en un circo, no en una cosa tan seria como esa. En mi carrera, 14 años como abogado, no es escrito. Nunca he visto un jurado reírse y condenar en mi vida. Eso es una cosa, y especialmente si lo vas a condenar de secuestro de mano armada. Secuestro de mano armada, andaban riéndose de adentro. Yo no podía creer lo que yo estaba, era como una cosa que yo estaba, era una pesadilla, que uno se despierta de la pesadilla y después dice, si se recuerda, dice, wow, lo que me pasó fue, pero es una cosa tan insólita, son muchas partes que se mueven en diferentes direcciones. Y yo le digo a usted, 14 años como abogado, yo fui policía por 10 años, fui fiscal por 3 de los 14 años, eso, y he sido abogado defensor. Yo nada más que tuve un caso una vez que condenaron a un muchacho inocente, la corte de apelación, y el juez era un negrito que no tenía antecedentes. El policía admitió que mi cliente no era culpable, que él pensaba que el otro era culpable, y así todo el jurado lo condenó. Lo condenó. Y la corte de apelación lo liberó. exoneró. Pero en este caso, esto es hasta peor que ese caso, porque en ese caso hubo un muerto. Hubo un muerto. En este caso no hubo un muerto. Este señor hasta acusó a los policías que le dieron golpe de robarle. Dijo, no, me robaron, me quitaron la cartera, todo eso. Lo llevan al hospital, no quiere que le hagan ningún tratamiento. El hospital es Mount Sinai, que está al lado de la gasolinera. Sale a comprarse una cerveza. ¿Y qué es lo que saca del bolsillo? La billetera. La billetera con cash, y compra la cerveza. Entonces no le robaron No nada. le robaron nada. Y Pero todo eso está en video. todo eso está en video, pero lo ocultaron. Ningún detective habló de Pero robo. es que si el juicio ha sido tan manipulado, si no han dejado mostrar las pruebas de ambas partes, o sea, no ha sido un juicio justo. No. Entonces, hay procedimientos legales Sí, que pueden sí. invalidar este juicio Claro. y comenzar todo de nuevo. Todo, ¿En claro. qué proceso están ustedes? Ok, yo presenté una moción para un nuevo juicio documentando todos los errores que cometió la jueza, Exactamente. que nos perjudicó y le perjudicó a él un juicio, y a otra se llama una moción para sentencia absolutoria, que quiere decir Que lo liberen. que lo liberen y que encuentren que los hechos no los comprobaron, y no lo comprobaron. Aquí no comprobaron ni la presencia Que no de ese- siguieron ni el procedimiento lógico. Correcto, y es una cosa que la Corte de Apelación lo revisa completo como si fuera el juez, y la Corte de Apelación yo sé que lo va a liberar, pero yo lo que no quiero es que esté preso
hasta que la de eso, porque no tiene derecho a fianza, porque es condenado a un secuestro. Si fuera otro crimen, hay varios crímenes que aunque haya pruebas que eres inocente, te tienes que comer el tiempo preso, mientras la Corte de Apelación revisa todo y de eso. Como el muchachito ese, el morenito ese, tuvo 18 meses preso y la Corte de Apelación así Lo liberó. exoneró, Sí, pero y te igual van y te tocan pierdes. y te tocan en la puerta de la celda y te dice, Vamos, aquí te da el pasaje y estás eso, libre. estás libre. Pero Y ahí, los 18 meses y Eso Pero no te lo puedo- mientras que pasa el tiempo eso, perdido. ¿qué es mi hijo hoy en día? Dime qué es No, mi no, hijo. entiendo No tiene perfectamente. hoy no sabe la hora en que vive. Ni un Primero, televisor, nada. ¿Ustedes han hablado con él? Sí, Sí. él llama. ¿Qué les dice él? Él que está desesperado allí, mamá, yo soy inocente, mamá, ¿por qué me tocó esto a mí? Y tú me entiendes, cosas así, que es lo que yo digo, mientras que él, yo sé que mi hijo va a ser libre, porque mi hijo, tú sabes, no hay evidencia y yo sé que mi hijo no hizo nada, pero mientras esto está pasando, ¿qué es de mi hijo hoy en día? Ya enfermo de los nervios, ¿entiendes? Ha tenido que tomar medicamentos para dormir allá adentro. Es un niño que no está criado en eso. Es un niño sano, un niño que le gusta el mar, un niño que le gusta pescar, ¿entiendes? Un niño que le gustan los animales, un niño que es padre de familia. En su casa todo el En tiempo. su casa todo el tiempo. fíjate que él no dejaba ni el carro de la policía en sus días libres, él lo dejaba en la estación. En la estación Él ni se lo llevaba para la No. casa, como es Sí, es un hombre responsable, Sí. un hombre que le gusta su trabajo Ajá. y que valora su trabajo. y no quería que nadie dijera, porque donde él vive, él no quiere que la gente, los vecinos digan, porque tú sabes, ya lo de la policía, y aquí eso, y la policía aquí, los policías que sabemos quiénes son, que son malos, que se exceden a la ley, porque los policías no son más nada que la representación de una sociedad. Y en la sociedad existen abogados malos, curas, Hay de todo, curas hay de pedófilos, todo, hay de de todo. todo, hay de Entonces, todo. pero sabemos que la policía la policía es necesaria, porque imagínense, si hay desorden con la policía, imagínense sin la policía. Es necesaria la policía, pero la policía buena. Buena. Correcto. La policía mala tiende Correcto. a crear ciertos y determinados conflictos que Correcto. pueden Correcto. atentar incluso contra el propio Correcto. sistema. Correcto. Entonces, lo que tienen que tener los departamentos de policía es el sentido de tener a los policías buenos y que los malos no formen parte del departamento. Correcto. Él también es lo que él me decía. Mamá, ¿tú te has pensado la imagen mía hoy en día cuál Sí, es? entiendo. Ahora mismo él tiene que Nunca- estarse preguntando. Nunca han puesto de mi hijo en familia toda la imagen Enrique Otano. No es el niño, porque no es mi hijo. Pero, la imagen pero esa. la población Pero piensa que es el hijo de nosotros. es el hijo de nosotros. Pero a mí me ha escrito, para su tranquilidad le digo, a mí me ha escrito mucha gente para que los invitara aquí. Y la mayoría de la gente tiene este mismo sentir de ustedes. La mayoría de los mensajes que yo he recibido ha sido justamente, habla con ellos, que ellos cuenten la historia, están cometiendo una injusticia con un buen hombre. O sea que, para que le deje saber a él también, no todo el mundo cree que él es culpable o no todo el mundo cree que él es un mal policía o una mala persona. Yo creo que hay mucho que aclarar aquí. Sí, mucho, mucho. Yo creo que la policía de Hialeah y las autoridades competentes deben tratar de demostrar que esto que ellos están tratando de culpar a su hijo es cierto. Y ustedes como equipo, con los abogados, yo creo que lo que deben hacer es no cansarse hasta que esté libre. No. Yo creo que Yo estoy en esto hasta la muerte. no pueden dejarse convencer. No. No, porque hoy es su hijo, como bien usted dice, pero Y mañana puede ser va a otra ser mamá cualquier otro. que esté sufriendo igual puede que yo. un policía poner su propia vida en peligro, decir no, porque prefiero que me maten, que me pase esto y estar preso y que todo el mundo, porque obviamente como es policía yo lo tengo protegido allá adentro, yo lo tengo en un lugar especial, aparte de los presos pero comunes. imagínate, el hecho es que entonces
esa persona también es deprivada del contacto. Pero es que si no tiene que estar ahí, no tiene que estar ahí. Correcto. Ah, Si no sí. cometió el delito, no tiene que estar Así ahí. Ahí mismo tiene es. que estar quien comete el delito. Así Punto. mismo. Para eso son las cárceles. Correcto. Y esto definitivamente atenta contra la credibilidad de la policía. Y atenta contra los propios policías que se ven allí reflejados y que dicen, ¿sabes qué? Cuando me llamen para una emergencia no voy a ir. Cuando me llamen para una cosa no lo Ahí voy a está. hacer. Que ya O está por lo menos pasando. me voy a demorar. Que Por ya lo O está- me menos voy a hago el demorar. loco para que no tener que llegar y no tener que hacerlo. Que ya porque está no voy a pasando. ser el primero. Ya está pasando. Y entonces termina la población completamente desprotegida. Correcto. Y terminan ganando los delincuentes. Y eso es lo que la otra cosa que lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a suponer que porque lo que tiene Hialeah, que muchos departamentos no tienen, está lleno de niños. De niños. ¿Cómo de niños? De niños. Ese es un niño. El hijo de Ah. ella, 25 Otano, años. 25, 27. 24, 23. Ahí hay 27. niños de 20, de 21, de 22 años. Así empezó mi Entonces, hijo. ¿qué pasa? Imagínate ser un niño que acaba de salir de la academia con el sueño de ser policía y todo. Usted no va a querer tener ningún contacto con ese señor, porque sabe que acaban de meter preso Sí, a claro, un policía por crea secuestro. una reputación. Y la otra cosa también es que, para que vea cómo pasa, puede ser que el señor, aunque haya cometido 1000 delitos, que un día no lo haya cometido. Y entonces, ¿qué van a hacer los otros policías? Tenemos que decir que el tipo sí lo hizo y llevarlo preso, porque si no, van a decir que lo secuestramos. Y eso es una cosa que no es buena para la sociedad, pero lo más importante es que los policías no lo quieren tocar. Hay algunos que lo están protegiendo, pero otros que van a ignorarlo, van a mirar para el otro lado para no meterse en ningún problema, para que no lo acusen de nada, porque Mientras el tipo sigue vendiendo droga. mientras sigue vendiendo droga. Y como la aldea, no, que yo he estado aquí vendiendo años, yo sé eso está en audio y video, que yo sé que los encubiertos vienen por aquí, se esconden por aquí es el mejor lugar para ¿Y vender. trabajará para alguien que a lo mejor ya no está en la policía de Hialeah o trabajará para alguien que ya no está en la alcaldía de Hialeah? Puede ser, aquí todo puede ser. Lo que sí sé es que el alcalde que está ahora y el jefe que está ahora permite que siga ahí. Yo no puedo echarle la culpa al niño de 23 años que va a trabajar en ese sector y que le dice... Porque dijimos, puede ser un encubierto que está informando, pero puede ser un delincuente que trabaja para un delincuente de cuello blanco. Correcto. Sí, mismo. Aquí Que a hay- lo mejor estuvo o está o formó Con- parte o tiene contactos dentro del Dentro de ahí. departamento de policía, ¿no? Fueron 7 días el juicio de mi hijo, 7 días culpándolo. Eso fue 7 días. Por supuesto, si lo culpan a él, me están culpando a mí, porque Sí, yo imagínate. entiendo sus sentimientos, señor. Yo salí del juicio, bueno, nunca pensé esa sentencia, porque inclusive él me decía, mamá, no hay prueba, no hay evidencia, y tú sabes que yo no he hecho nada. 2 veces, Ese disculpa. es el problema del jurado, ¿eh? Los juicios Ese frente a jurados es- es eso. Sí. Los jurados no interpretan las leyes como los abogados, los jurados no conocen las Correcto. leyes. Ahí es donde está Los la jurados cosa. son personas que están allí obligadas a Fíjate- estar. fíjate que- Entonces no hay una responsabilidad con la verdad. Fíjate es lo que- con el feeling de que yo me siento mejor. Correcto, Ahí está. correcto. ¿Y qué pasa también? Por ejemplo, la fiscalía manipuló lo de la autoridad. Le decían al jurado, porque por primera vez concedieron que Orfila tenía la autoridad para arrestar a ese hombre. Dice, pero al no llevarlo a la cárcel, ya eso es... Al liberarlo. No, al liberarlo, ya es una de esas. Y nosotros objecionábamos, la jueza no decía nada, ni lo permitía. Entonces ellos están diciendo, bueno, si lo hubieran llevado a la cárcel, entonces no es un secuestro, pero si no lo llevaron a la cárcel, entonces es un secuestro. Y aunque le sacamos toda la información que el señor no podía estar ahí, porque entonces si es un secuestro, entonces ¿qué quiere decir? Que si Orfila lo hubiera llevado a 100 pies del lugar y lo hubiera soltado, es un secuestro. Si lo que ellos dicen es verdad, entonces, ¿a cuándo fue que empezó el secuestro? Cuando salió de la plaza a los 100 pies, a los 200 pies, a las 3 millas, a las 6 Al millas. no llegar a la estación. Él no de lo llevó a policía. Hong Kong, él no lo llevó a Nueva York, él lo llevó al sector 6. El sector 6 está en Hialeah. Y lo que decía Pisi, que era verdad, dice, se van a pasar 1000 horas diciéndole que un policía de Hialeah salió de su zona a Hialeah, que es parte de donde él trabaja.
Entonces, y esa es la realidad. Entonces, y bueno, milagro que el jurado lo exoneró de la golpiza, aunque De no los había otros prueba cargos. de nada, porque eso se pasaron, eso es lo que por 8 meses la mesa, la golpiza. Y Pero la prensa también, aunque no es responsable en su totalidad, sí crea una opinión, ¿no? Correcto. Sí crea un Y estado. Sí, Otaola, claro, Otaola, usted es una persona culta e inteligente. Gracias. Pero esto es sentido común. No tiene que ser tan inteligente como tú para Gracias. saber esto. El jurado le decía a la jueza todas las noches que no veían la televisión y las noticias. Eso no es verdad. Eso es como decir, usted no puede usar el baño. O decirle a un niño, no, mira, no coma las galletitas estas, que hasta que yo no te diga. El niño es posible que toque algo, haga. Entonces, el jurado decirle que no veía las noticias, esto estaba todos los días en las noticias. Y la narrativa, y a veces, por ejemplo, el Canal 6, a veces no hablaba todo lo que, cuando pasaba el transcurso de la corte, del día, todo lo que hizo la fiscalía, todo lo que dijo la fiscalía. Nada más Los que ponía el abogados fiscal, no. nada más que ponían las partes favorables a ellos. Las Sí, partes sí. que contradecían, cuando el abogado hacía una pregunta, hay otra parte de la pregunta. Y A entonces, lo mejor cogieron, sienten ustedes, agarraron al señor Otano como un ejemplo. Como un ejemplo, Sí. como un escarmiento. Yo pienso que es como un ejemplo para la policía de Hialeah, porque hay tantos corruptos entre ellos, pero bueno. Pero ¿y por qué no agarrar a un corrupto? Mira, pero mire, eso es ¿No? así. ¿Quiere que te quiero diga? Claro. si le quiero dar un escarmiento a los corruptos, agarro un corrupto, corrupto. ¿Quiere que y lo juzgo por corrupción. Así ahora te mismo. voy a decir, Como hay el más te noble. voy a dar un ejemplo. Hay un policía que no prende la cámara y una mujer lo acusa de forzarla a hacer sexo oral con ella. Ok. Lo suspenden, pero lo dejan trabajando. Otano no tenía ninguna responsabilidad de prender la cámara porque ni escribí ningún reporte porque no era respaldo. Él fue el backup. El backup, y él no habló con el hombre, él no lo puso preso, él no tomó testimonio de nadie y no lo transportó. Eso no tenía ninguna obligación. Se pasaron todo el juicio en contra de la ley y nosotros protestando, hablando de eso. Y imputándole cualquier póliza que había violado Orfila, que la póliza no se puede mencionar porque no es lo mismo violar una póliza que cometer un delito. Y los elementos del delito es lo que tiene que comprobar la fiscalía. Pero el punto que le estoy haciendo es, fueron tantas cosas, tantos prejuicios contra él, que era una cosa que insólita. Yo decía, es como que quieren condenarlo, no obstante la evidencia, y que no importa Per nada. se. O sea, ya hay Per se. que, hay que Sí. condenarlo porque hay que Ya, condenarlo. Porque hay que condenarlo. Hay que y ya. condenar a alguien aquí, va a ser Y el un que jurado- es tranquilo, el que no se mete con nadie, el que no va a... Entonces, Ya. volviendo al muchacho ese, lo acusan de violación. Que vea cómo El caso del otro policía. del otro policía. Ok. Lo suspenden, pero lo dejan trabajando. ¿Verdad? Se roba una cartera en el departamento. Ese policía. Ese policía, Imagínate. mientras está suspendido, se roba entra al baño, que nada más que puede entrar policía, le saca dinero a una cartera de un policía. El policía dice, le dice al sargento, me robaron 600 pesos de la cartera. La cartera la encontré, pero yo la dejé en el baño, aquí nada más que pueden entrar policía. El sargento escribe en el chat de los policías, por favor, el que entregue el dinero sin problema, sin nada. Eso es un robo. ¿Ok? Bueno, un hurto, no un robo, un hurto. El tipo lo entrega, el mismo que lo acusaron de violación. Lo dejaron Y no pasó nada. No, lo dejaron que renunciara, porque ya era mucho. Se formó un escándalo con eso, pero el punto es, mire cómo tratan a ese señor y como eso, hay más ejemplos. No, yo fui víctima de un arresto injustificado y gané una demanda contra la policía de Miami. Y aún así el policía, el sargento Menegaso, apeló y está tratando de recuperar todos sus beneficios y todo, porque además las comisiones, todo lo condenó por una pésima trayectoria policial. Correcto. Y aún así, a ese descarado le están dando la posibilidad de volver a recibir sus beneficios de la unión y demás, cuando es un tipo completamente corrupto, cuando es un tipo completamente culpable de todo lo que se le probó. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que estas cosas ocurran
y los departamentos de policía no traten de limpiarse ellos mismos, Correcto. porque lo ideal para un departamento de policía es que los policías que trabajan allí tengan el compromiso con la verdad y con su trabajo y con el cumplimiento de la ley. Es que ese es el juramento de los policías, ¿no? Yo digo, pero ¿dónde está la justicia de este país? Que yo siempre he creído en este país porque yo vivo en este país y tengo que creer en este país. Pero en este momento yo digo, ¿dónde está la justicia de este país? Yo estoy abogando con un abogado porque yo no he visto que nadie se me ha acercado y me diga, mamá de Otano, venga para acá y yo le explico lo O que vaya está a tal pasando. lugar. Vaya a tal lugar. Por los propios medios Hay gente que lo siente, pero tiene que miedo nos ha de decirle. seguido porque sabe que son inocentes. Yo le puedo decir a usted que mi hijo es esto, esto y esto, pero usted, bueno, me tiene que creer porque yo estoy aquí, pero anteriormente de esto. Pero no pueden, tantas personas que nos siguen a nosotros, usted ya sabe que mi hijo es inocente. Porque la verdad no la puedo decir yo sola. Sí, sí, sí. ¿Entiende? Es una comunidad completa que ha visto a mi hijo Y han crecer, tratado de hacer negocio. que nos está apoyando. Por algo esa comunidad nos apoya. Porque usted no va a tener personas como usted tiene, seguidores, si usted fuera mal conductor, ¿entiende? Entiendo. Que tuviera mala política en su trabajo. Por eso usted lo siguen. A mí me siguen. ¿Usted sabe por qué? Por el honor de mi hijo. Por eso me siguen a mí. Personas de que yo no conozco y me han llegado, mira, Madres. madre de policía, gracias por lo que tú estás haciendo, me estás apoyando, y yo me lo siento. Y mi hijo, yo cogí el teléfono porque yo hablé con él cuando yo estaba allí y le dije, hijo, tranquilo, que aquí primero muerta antes tú seguir preso y aquí tenemos que hacer justicia. Y Otaola, a él le ofrecieron que se declarara culpable del 3 veces le han misdemeanor. ofrecido. Y mi Que hijo se declarara no culpable del no se va a misdemeanor y le declarar. tiraban, 3 y veces le le han quitaban el ofrecido eso. secuestro. Si Y yo él no dijo, soy pero ¿por qué culpable, yo no voy a tengo que echarme culpa. Exacto. Y porque La yo, fiscalía se Sí. sí, Sí. misdemeanor, Sí. entrega su certificado de policía y se va para la casa y todo bien. Y ya. Y él dijo, Entonces yo, lo que hay es una intención de sacarlo a él del departamento Claro. de policía. Él Correcto. no vio nada. correcto. Él nunca les comentó a ustedes que No. ha visto algo raro No. que no No, debió ese ver. muchacho es un muchacho tan noble y tan siempre Pero, a lo calladito. mejor, pero es que no puede haber, no puede ser, a mí no me cabe en la cabeza que haya un complot basado en nada. Yo no te puedo- Basado en nada, porque basándose en que hay un complot contra el oficial Ocaña. Basándose en que hay algo que él tiene que haber visto, hay algo que tiene que saber, hay algo que arrestó- tiene lo único que puedo que decir- por error haberse enterado. Porque arrestó al hombre. Es lo único que puedo decir. Lo acababa de arrestar por posesión de metanfetamina. ¿Y qué pasa? Le dan 5 días al hombre por ese Sí, crimen. eso fue el arresto anterior, pero es que eso no es suficiente como para que se ponga en contra de él el alcalde, el jefe de la policía, el vendedor de droga, el dueño Y del te digo- fiscal, el juez. No es Y suficiente. te digo, 100% que vas hoy al departamento de Hialeah y 100% estoy segura, como estoy sentada aquí, que te van a hablar bien de mi hijo. ¿Tú sabes lo que dicen en el departamento de Hialeah? Que mi hijo siempre tenía una sonrisa en su cara, que mi hijo nunca intencionó hacer nada que fuera de su trabajo. Si nos han Que mi parado hijo policía. era un honor del departamento de policía. Mira, Pero carro. y los otros policías no comparecieron allí en favor de Otaño. Porque tienen diciendo miedo. que- Tiene algunos sí. El sargento Diciendo que fue- el era un buen tipo. El sargento. sargento. Sí, el sargento. Sí, porque no podemos hablar que es bueno. No nos permiten hablar que es bueno. Porque al acusado no se le permite hablar que es bueno. Ajá. Al vendedor de droga no se Sí, le puede decir al, que es al malo. vendedor sí se le puede decir que es bueno. Sí. Pero al acusado no se puede demostrar Sí, que que es un bueno. hombre bueno, que cumple su trabajo, que Así sigue mismo. las leyes. El sargento de él demostró que mi hijo era bueno. Dijo, él nunca, Nunca. tuvo problema con él. Lo hice que admitiera que no tenía que escribir ningún reporte ni hacer nada, porque ya que hicieron eso, en la ilustración del juicio, que no tiene nada que ver y la ley dice que no puedes hablar de eso, lo hicieron, la jueza lo permitió como si nada. Y le pregunté, ¿es verdad que ese señor no lo han traspasado a la plaza y que había una orden del comandante del sector 4 de remover a ese señor de la plaza?
que se llama Luis Álvarez, el comandante había mandado una orden a todos los sargentos que se le diera a los muchachos, saquen a ese señor de aquí, y ahora... Desapareció la orden. No, la orden sigue. El problema es que si tú ignoras la orden, si tú llamas a la policía, saca a ese señor de aquí que no está bienvenido Pero en mi si casa. existe una orden, es que es más, Y es todo sigue más, allí, todavía y es sigue más, allí. es más locura. Si existe una orden de sacar a ese tipo de allí, de no permitirlo allí, ¿cómo es que el policía que culpan de secuestro a un policía que ni siquiera lo arrestó? Nunca he visto esto en mi vida. En el caso de Miami Garden, que le metí una demanda a Miami Garden, arrestaban a la gente legalmente. Y yo le metí una demanda porque también decía, ustedes van, hay crimen en Miami Garden. En ese punto era la número 13 en todos los Estados Unidos, ciudad donde más homicidios había. ¿Y que se dedicaban? Al pobre señor de color que estaba sentado en el parque jugando dominó, tomándose un natural light, lo arrestaban. Posesión de cerveza en de eso. Se lo llevaban para la cárcel, al día siguiente lo soltaban, pero ya se pasó una noche preso. Y lo hacían repetidamente. Y así todo le ganamos una demanda, porque decía, aunque estaban violando la ley, ya estaban enforzando la ley selectivamente con esa persona, y los tiroteos por aquí, los tiroteos por allá. Y entonces, en este caso, están ignorando que este señor... Hay una orden de sacarlo, de sacarlo sacarlo de ahí. Bueno, incluso, disculpa, nosotros veníamos de la casa por la 57 para Hialeah, no sé a qué ahí íbamos en ese día, y nos para un tajo, policía, que venían con 2 o 3 policías dentro, y ven el sign, la foto del hijo de nosotros en el carro de ella, y que bajáramos la ventanilla, y dije, ¿qué pasó? ¿Qué? Parece que no. Le dije, pero ese es Otano, pero si ese muchacho es bueno, ¿cómo ese muchacho va a estar preso? Policías que ni los conocemos nosotros. Han llamado a algunos y han tenido que hacerlo oculto. ¿Usted me entiende? Con miedo. Con miedo, porque lo que están creando es un miedo en la sociedad, que ahorita ya no hay respeto a la policía. Me enteré hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, un pelotero de Cuba con un machete para un policía, no hay respeto. Ya el policía va a tener que dejar la pistola en una mata, ir con las manos atrás a coger un delincuente. Cuando yo me fui de la policía, todavía no era como esto. Y ya yo sabía que eso no servía. Que yo no quería hacer eso. Yo siempre quise ser abogado. Yo obviamente tuve una familia joven, entonces tenía hijos. Entonces, cuando me gradué de la universidad, hay una apertura. Y como era un trabajo que tenía buenos beneficios y todo eso, y después era más difícil para mí comenzar a ir a la escuela de leyes, porque ir a la escuela de leyes tenía que dejar de trabajar y vivir de loan estudiantil y eso, pero tenía hijos. ¿Y decidiste ser policía? Y fui policía, pero a los 2 años ya sabía. Pero ahora yo considero un hijo mío que quiera ser policía y yo ratificar su decisión, considero abuso infantil. ¿Por qué? Porque ahora el policía bueno no importa. Uno, te pueden matar. Segundo, te pueden meter preso sin haber tocado a nadie, sin haberle hecho nada a ese señor. Sí, no hay garantías. No hay garantía. No hay garantía ni respeto, y eso es algo que se ha impulsado también desde esta administración. Sí. Desde el 2020, cuando hicieron las campañas Defund the Police y culpaban a los policías de... Se enteró del gobernante por allá arriba, por Minnesota, que fue uno de los que votó para Defund the Police. Lo asaltaron, le quitaron el carro, lo violentaron. Y ahora grita que necesita, por favor, que haya más policías que enforcen la ley. Existe ley para la policía, para lo que te sucedió a ti, desafortunada, y pasa. Tú no eres el primero ni vas a ser el último. Pero existe un proceso para poder, aunque sea demandar, que eso no existe en otros países. En otros países te dan la paliza de eso. En este caso, lo importante es esto. En el Estatuto de la Florida, para secuestro, tiene que ser categorizado en cuatro categorías. Una, para rehén. Obviamente eso es como para pedir un rescate. Un rescate por rehén, para cometer una felonía. Esas 3 ya están descartadas porque nunca lo acusaron de eso. Y la cuarta es para causar daño corporal. Lo exoneran de causar daño corporal. Y aún así le mantienen el secuestro. Esto es una cosa insólita, es una cosa en contra de la ley, no porque lo digo yo soy un abogado, y los abogados, yo no te voy a mentir a ti, decirte a ti en tu programa, que yo no he sacado gente en un juicio que le he dicho, entrégale todo a tu mujer, porque no hay manera que tú te vayas para la casa
quítate el teléfono, todo lo que tienes arriba, que tú te vas preso hoy. que tú vas preso hoy. Y el jurado ha dicho, no culpable, con llamadas telefónicas, el tipo conspirando con el otro para vender la droga y todo eso. Y ese es el sistema, ese es el peor sistema que existe, el del jurado, excepto todos los demás. Sí, Porque no, cuando no, es el juez, comparando la justicia americana con las otras justicias de Latinoamérica, pero eso no por ejemplo, ejemplo, decir, somos reyes. Lo que ¿cómo? pasa es que Sí. hay un dicho, no me recuerdo quién lo dijo, que dijo, la democracia es el peor sistema, excepto todos los demás. ¿Me entiendes? yo les prometo algo. Yo voy a llamar voy a hacer algunas llamadas y voy a averiguar algunas cosas, a ver si puedo obtener algún tipo de información. Y eso no va a cambiar la realidad de su hijo, Yo sé. pero sí me comprometo a hablar con algunas de las personas aludidas aquí, incluso invitarlas a esas personas al programa para hablar del caso también, si es que pudieran hacerlo, y sobre todo para llamar la atención que no es justo que un oficial de policía con un buen récord criminal, con un buen récord profesional, con una familia maravillosa que lo avala, esté cumpliendo mientras hay un delincuente en las calles que sigue vendiendo droga. Ese es mi compromiso con ustedes. Por favor, manténganme al tanto de la apelación y de todo lo que pueda suceder. A lo mejor todo esto que ustedes están haciendo sirve para que el veredicto, Sí. que es la investigación que está antes del veredicto, bueno, pues pueda determinar algo Correcto. positivo y a favor de Y yo me comprometí porque yo soy abogado de la Unión de la Orden Fraternal de la Policía, pero la que pertenece al Consejo Laboral del Estado de la Florida, que Hialeah no pertenece, no es parte de eso. Ellos tienen todo adentro de la casa, que muchos oficiales no están contentos por eso. Entonces, ellos han prometido ayudarme a tratar, porque esto es una cosa que no solo afecta a Otano. Yo le he dicho a él, tú eres una persona que desafortunadamente ha sido el chivo expiatorio, pero ahora tienes el potencial de ser la persona que lidere y que ayude a los oficiales que hagan su trabajo, a los que están haciendo su trabajo. A los que están haciendo el trabajo bien. Porque cuando el veredicto reverse su sentencia y lo liberen, los policías que hacen las cosas mal todavía no van a tener protección No, claro que bajo no. la ley. Claro que Pero no. los que sí lo hacen bien van a estar protegidos. Porque a mí Va a lo que haber me- un antecedente Correcto. legal que les facilite cualquier otra una ayuda, ¿no? Que les y eso es lo que yo facilite quiero. ellos ser liberados en caso de verse Y eso es en lo el que quiero mismo yo y situación. lo que yo exijo es ayudar a los policías buenos, porque yo soy abogado de la policía para 7 departamentos, pero yo le digo la verdad, cuando un policía comete algo garrafal, yo le digo, Cuando el policía es el culpable debe pagar. Debe Pero Correcto. también hay mucha injusticia por parte de la policía. Lo que pasa es que Correcto. en este caso vemos que no necesariamente los policías siempre son los malos de la película. Correcto. ¿no? Si es que del día primero, ellos nos están diciendo mentiras. Porque mire el orden de arresto de mi hijo. ¿Qué dijo la detective? la detective, no. que el GPS Que- lo enseñaba en la escena el de... ex- Y entonces cuando la confronté con eso bajo Ajá. juramento, le dije, esto tú lo puso bajo juramento, porque una orden de arresto bajo juramento. Usted dijo que el GPS lo enseñaba en esta Ajá. dirección, pero el GPS no lo enseñaba en esa dirección, porque este es el reporte de GPS. Entonces usted mintió en Mintió en el reporte. en eso, y con eso lo obtuvieron. Pero es que ya a partir de allí, Ya. ya a partir de allí tendrían que empezar a desmontarlo todo. Y no porque hice- si mienten desde el primer reporte, Y eso está escrito para la posteridad. Ella lo escribió y ella lo admitió en la declaración jurada y ella lo admitió en el juicio. Y así todo, no le Sí, importó al jurado. el Y otro nos juez, hicieron creer que el señor desamparado era analfabeto. No Que no sabía sabía leer ni ni escribir Todo, ni en todo, español ni en inglés. Cuando nosotros vamos, esto fue 8 meses atrás, a la primera audiencia de Enriquito, vemos que ella misma le dice, ¿tú leíste? Y él le dice, sí, yo lo leí. Todo es una Hazme el mentira. favor, ponme la fecha. Y entonces yo, Catherine Fernández, en
en la televisión eran todos ellos A decir que el arrestados, hombre era- dos Sí, un policías analfabeto malo. que son analfabetos. ¿Cómo yo, si yo tengo esa clase de autoridad, yo me voy a convocar a decir que Sí, pero también el acá Knowles- Catherine Le dice. le escribe dicen lo que por tiene que eso, decir, ¿no? pero- tampoco es pero ellos tenían que decir la verdad desde el primer momento. Ellos están para decir Para la decir verdad, la para verdad. buscar la verdad. Para eso están los Y- fiscales y para eso está Y la la ley. pregunta del millón es esta, Otaola. Si todo lo que los hechos demuestran algo, ¿por qué mentir? Claro. Ajá. ¿Por qué tiene que mentir? Entonces todas las mentiras que le dijo el Señor no importó. En No. el jurado, delante del jurado, ella admitió, le dije, cuando él te dijo esto, eso era mentira. Cuando él te dijo, 15 mentiras dijo, y ella hasta dijo mentira en su propio reporte, y ocultó todas sus mentiras en su propio reporte, en su propia orden de arresto. ¿Por qué hay que mentir? No hay Si tú- necesidad, es que no se puede basar un veredicto ni un juicio en la mentira. Y si la mentira forma parte del primer reporte, eso tiene que ser desestimado. Nunca se me va a olvidar cuando era un novato, yo acababa de salir de la academia, me estaba entrenando un oficial que llevaba como 40 años de policía. Llegamos a una plaza a las 3 de la mañana y vemos el hombre montando las cosas en el carro. Ujú. Y entonces, y esto nunca se me olvidó. Aparte que mi madre me enseñó y me inculcó la honestidad y la integridad. Lo cogimos. Ujú. El tipo estaba robando. Agarraron a un ladrón. Pero lo cogimos Con afuera. las manos en la masa. Pero afuera. Ujú. Entonces le dice el sargento de nosotros, le dice, Bill, usted vio al hombre saliendo de la tienda, ¿no? Dice, no, yo lo vi en su carro poniendo las cosas. Dice, si no lo viste saliendo de la tienda, No hay robo. no hay hurto, no hay allanamiento. Lo único que tenemos es hurto de la posesión. Y el tipo le dijo, yo no voy a mentir y decir algo que no es. Y es un delincuente el que estaba eso. Y se concluye que si es el único que está ahí, la puerta del local está abierta y él está robando y tiene las cosas. No hay en el carro, allanamiento. Y, No hay y así todo, él rechazó y dije, esto es lo que es un policía de verdad. Un hombre. Es que íntegro. para eso está la policía. No puede ser que la ciudadanía corra el riesgo de estar siendo protegida por personas que no protegen la verdad. Y la pregunta, Eso es la imposible. otra pregunta de millón para ti, Otaola, si tú eres capaz de mentir para destruirle la vida a un policía que trabajaba en tu propio departamento, ¿qué tú le haces al ciudadano? No, eres capaz de mentir en todo el En tiempo. todo, en todo. Manténganme, por favor, al tanto de la apelación y estaré al tanto de las noticias también, pero bueno, sabemos que en las noticias no se pueden confiar. No. Correcto. Lamento mucho que usted esté pasando por esto y lo único que le puedo decir, señora, y a usted también, señor Otaño, es que la justicia tarda pero llega. Y yo Sí. estoy seguro que ustedes van a lograr sacar a su hijo de esta situación y es una pena realmente que la gente buena que hace su trabajo sean los que se vean envueltos en este tipo Así mismo. de incidentes desafortunados, de verdad. Gracias por venir. Gracias. Un Gracias. placer Gracias. Un placer. tenerlos aquí y ojalá que la próxima vez que nos veamos, espérate, no te pares, que la próxima vez que nos veamos pues sea algo para hablar, Sí. tú sabes que está libre el oficial Otaño. Que la justicia prevalezca en nuestro hijo. Así será, así será. Y Gracias. para todos los hijos de todas las madres Ajá. que puedan estar en la misma situación, ya todo lo desafortunado ocurrió. Solo pueden venir cosas Son las buenas. cosas buenas es lo que puede ocurrir, es lo que pasa cuando se toca fondo. La única dirección que queda es volver a la superficie. Gracias por venir. Y usted